Bueno, en la clase de hoy vamos a trabajar el tejido cartilaginoso como un ejemplo de tejido conjuntivo o conectivo. Es de recordar que este tipo de tejido es un tejido de origen embrionario. Su origen es mesenquimatoso, o sea, deriva de la capa media del mesodermo del embrión trilaminar y como principal característica posee una matriz extracelular de consistencia firme, algo flexible y resistente al estiramiento y a la compresión. Vamos a mencionar en términos generales que el tejido cartilaginoso y el tejido óseo son variedades de tejido conjuntivo. Estos tipos de tejidos van a estar formados por células, por fibras y por sustancia intercelular o también denominada sustancia fundamental. Presentan ciertas particularidades que de alguna forma están implicadas en el hecho de que la sustancia intercelular o fundamental es sólida, en el caso del cartílago, y en el caso del hueso esta sustancia intercelular se encuentra calcificada. Dentro de lo que nosotros vamos a ver, dentro de lo que es el tejido cartilaginoso propiamente dicho, vamos a decir de que hay tres variedades. Está el tejido hialino, cartilaginoso hialino, el tejido cartilaginoso fibroso y el tejido cartilaginoso elástico. Posteriormente veremos dentro de lo que es el tejido óseo, vamos a ver que hay una variedad de tejido óseo denominada compacto y otra denominada esponjoso. Vamos ahora a centrarnos específicamente en lo que tiene que ver con el tejido conjuntivo cartilaginoso. Este tejido cumple diversas funciones, pero fundamentalmente la función de sostén, de revestimiento en las superficies articulares y en el momento del crecimiento de los huesos largos van a cumplir funciones que se destacan. Estas funciones indudablemente van a estar asociadas en términos generales, en muchos casos, con lo que tiene que ver con la consolidación del sistema esquelético. Eh, Existen tres grandes características dentro de lo que es el tejido conjuntivo cartilaginoso. Y la primera gran característica es la ausencia de vasos sanguíneos en lo que hace al tejido propiamente dicho. Por lo tanto, vamos a decir que este tejido es avascular. Recordamos que el prefijo a quiere decir no vascular vasos sanguíneos y por lo tanto avascular significa ausencia o carencia de vasos sanguíneos. Un elemento importante a destacar es que los vasos sanguíneos en realidad van a llegar hasta la proximidad del tejido que rodea al tejido cartilaginoso y luego veremos que esa nutrición se realiza por difusión. Las sustancias nutricias van a difundir hacia lo que sería la matriz del tejido y esas células cartilaginosas se van a nutrir desde ese lugar. La otra característica es la ausencia de inervación. Es un tejido que no es inervado propiamente dicho en el interior de la matriz y en términos generales vamos a ver que tiene una reducida actividad metabólica, comparándola con otros tejidos conjuntivos especializados. Dentro de lo que es la característica de sus células, vamos a ver que el origen es mesenquimatoso o mesenquimático, o sea, eso quiere decir que deriva de lo que son células embrionarias y esas células se denominan condroblastos. Recordar que la terminación blastos viene de blasto y que por lo tanto estamos hablando de una célula que da origen a un determinado tipo de célula, como en este caso condrocartílago. Y esas células condroblastos se van a diferenciar, o sea, se van a transformar en lo que son las células cartilaginosas propiamente dichas, llamados condrocitos. Recordar que la terminación cito significa célula, condrocartílago, por lo tanto es la célula del cartílago.
Una característica importante de estas células es que van a vivir dentro de un territorio que se le va a denominar, o cavidad, ¿verdad? Que se le va a denominar condroplasto. Condrocartílago, plasto, tiene que ver con esta cavidad. Dentro de lo que es el tejido cartilaginoso, vamos a ver que existen tres variedades. La variedad de tipo hialina es un tipo de cartílago que está caracterizado porque presenta entre sus células una sustancia intercelular o una matriz que posee una gran cantidad de fibras. Fibras proteicas, fibras de tipo colágeno y dentro de la variedad de fibras de colágeno, las de tipo 2. Presenta otras sustancias proteicas llamadas glucosaminoglicanos, proteoglucanos y proteínas multiadhesivas que le van a dar a esa matriz ciertas características físicas y químicas que hacen que este tejido hialino cumpla sus funciones. Luego vamos a ver una variedad de tipo elástica que, como vamos a ver, presenta en esa sustancia intercelular o en esa matriz una cierta cantidad de proteínas, de fibras de tipo elásticas y va a presentar unas láminas elásticas que le van a dar una gran resistencia y esa matriz va a tener ciertas características similares al tejido hialino, pero con la diferencia de que existen fibras de tipo elástico que le van a dar a ese cartílago, de acuerdo al lugar en donde se ubique, sus propiedades en cuanto a la función. Y finalmente vamos a encontrar un tipo de cartílago que es el fibrocartílago o también denominado cartílago fibroso, que presenta en este caso abundantes fibras de colágeno, en este caso de tipo 1, y que estas fibras de colágeno le van a dar a esta variedad de cartílago sus características que tienen que ver con su función. Presenta de alguna manera la función de estar en aquellos lugares en donde el desgaste está presente, como es, por ejemplo, en los cartílagos articulares. Este tejido presenta una membrana que se conoce con el nombre de pericondrio. Si nosotros observamos esta imagen, acá vamos a ver que se encuentra el tejido cartilaginoso con su matriz y en la periferia vamos a encontrar el pericondrio. Este pericondrio, peri quiere decir alrededor del condrio cartílago, pericondrio por lo tanto es el tejido que rodea a este tejido cartilaginoso. Y este pericondrio presenta una particularidad. ¿Cuál es esta particularidad? Que está formado por dos capas. Una capa más externa de tipo fibrosa y una capa más interna condrogénica. Esa capa externa fibrosa contiene colágeno tipo 1 y contiene elastina. La elastina es una proteína que le va a dar a esta capa cierta posibilidad de deformación, podríamos decir. La capa más interna, o sea, la capa condrogénica, se caracteriza por presentar células que van a cumplir la función de formar o diferenciar condrocitos y que por lo tanto esta capa es la encargada de que ese cartílago aumente de tamaño por división mitótica. Pero también vamos a ver que estas células van a tener la función de formar las células cartilaginosas por diferenciación. Entonces, en esta capa lo que vamos a encontrar son, de alguna forma, células mesenquimatosas, células mesenquimáticas, condroblastos, que se van a diferenciar a condrocitos. Vamos ahora a ver un poco el tejido hialino cartilaginoso. Este tejido presenta una matriz homogénea, presenta algunas fibras de tipo colágeno, habíamos dicho tipo 2, y vamos a poder diagnosticar este tipo de
cartílago hialino en el tabique nasal, por ejemplo. Son algunos de los lugares donde los podemos encontrar o sacar una muestra para poder observar luego al microscopio en el laboratorio. En los anillos de la tráquea también los vamos a ver en la laringe propiamente dicho, en todo lo que es vía aérea, tráquea y bronquios, como les decía, en los anillos traqueales, vamos a poder observar cartílago de tipo hialino. ¿Qué características vamos a poder ver? Dentro de lo que es el cartílago hialino propiamente dicho, dijimos, vamos a encontrar tres tipos de células. Las condroprogenitoras, que están ubicadas específicamente en lo que sería el pericondrio, las cuales estas células condroprogenitoras son de alguna manera un resto de células osteogénicas que perduran en ese lugar a lo largo de la vida. Condroblastos, que se forman a partir de las células mesenquimáticas condroprogenitoras, y estas células condroblastos se van a diferenciar a condrocitos. O sea, estos tres tipos celulares los vamos a encontrar dentro de lo que es el tejido. Luego vamos a ver que existe una matriz cartilaginosa. Esa matriz es todo lo que está rodeando a las células, y esa matriz tiene como características presentar, por un lado, fibras, en este caso fibras de colágeno tipo 2, pueden ser fibras elásticas en el caso del elástico, en el caso del fibroso colágeno tipo 1, y sustancia intercelular, sustancia fundamental. Esa sustancia fundamental va a estar formada por determinadas proteínas, por determinada cantidad de agua y por otros elementos químicos. Podemos ver aquí, entonces, las células, especialmente ubicadas en su territorio. Vamos a ver la matriz, como decíamos recién, y los condroplastos, que serían esas lagunas en donde se están ubicando las células llamadas condrocitos. Acá, a mayor aumento, podemos ver un esquema de cómo se ve el tejido cartilaginoso, y específicamente en el esquema vamos a ver lo que es el condroplasto. Recordar, plasto con P. Ese condroplasto es una laguna en donde nosotros vamos a ver que existe un espacio, ¿sí? Ese espacio está aquí dentro de lo que es el condroplasto, y rodeando a esa célula vamos a encontrar lo que es la matriz cartilaginosa, en este caso la matriz territorial, que se le denomina. Existen dos tipos de matriz. Vamos a encontrar la matriz territorial propiamente dicha. Esa matriz territorial es esta zona que encontramos alrededor de cada uno de estos condrocitos que están dentro de su condroplasto. Y luego vamos a encontrar la matriz interterritorial, que sería la que rodea a esos grupos de condrocitos. Por lo tanto, vemos ambos tipos de matriz. Si nosotros pudiéramos hacer una comparación entre la composición química del cartílago hialino, vamos a ver que en realidad ese tejido cartilaginoso hialino está formado entre un 3 y un 5% por células. Vamos a ver que luego hay un 5% de glucoproteínas adhesivas, que eran las que comentábamos hoy. Vamos a ver proteoglucanos en un 9%, y vamos a ver una gran cantidad de fibras, entre las cuales vemos que el 80% de estas fibras están formadas por colágeno tipo 2. Esto no quiere decir que no vamos a encontrar otros tipos de fibras colágenos, como las que están representadas en este esquema, pero en una menor cantidad. Y fundamentalmente lo que vamos a poder ver es que el agua intercelular es lo que más abunda dentro de este tejido. Es un tejido que presenta una gran hidratación, podríamos decir. O sea, es un tejido muy hidratado.
Dentro de lo que es la matriz, dijimos, vamos a encontrar fibras y vamos a encontrar otro tipo de sustancias como tal. Esta matriz se encuentra entre los grupos, ¿sí?, de condrocitos, ahora vamos a hablar de eso, y si analizamos entonces esta matriz, vamos a ver que están formados por proteoglicanos. Hay dos tipos de proteoglicanos que la conforman, el condroitinsulfato y el heparansulfato. Vamos a encontrar proteínas adhesivas como la condronectina y agua en gran mayoría, como recién mencionábamos. Posteriormente vamos a ver que hay fibras de tipo elástica y en menor cantidad y fibras colágeno tipo 2 en su gran mayoría. Acá vemos una imagen en donde podemos divisar la zona de pericondrio. Ese pericondrio, recuerden que tiene dos zonas, una zona que es más, fibrosa externa y una zona condrogénica que sería esta zona que yo les estoy señalando aquí. Luego vamos a encontrar una zona por debajo del pericondrio de cartílago en proliferación. Vemos acá que hay grupos de cartílagos, ¿sí?, que están en proceso de proliferación, de eso vamos a hablar más adelante. Y luego vamos a ver unos grupos de cartílagos, estos grupos que se conocen con el nombre de grupos isogénicos, los cuales se van a formar a partir de la duplicación mitótica del núcleo y por lo tanto de cada uno de estos condrocitos. Acá podemos ver un preparado con hematoxilina y eosina en donde estamos divisando el pericondrio. Ese pericondrio le vamos a poder divisar las dos zonas, ¿sí? Una zona que es la que vimos hace un rato, que sería la zona condrogénica, que es la capa interna de pericondrio y que es la que está en contacto con la matriz propiamente dicha, y luego una zona fibrosa, la cual es más externa a lo que es la matriz propiamente dicha. Vamos a ver la matriz intercelular. Esa matriz intercelular dijimos que está conformada por agua en su mayoría, por colágeno y por otros proteoglicanos. Vamos a encontrar los grupos isogénicos, que ahora vamos a hablar de ellos. Estos grupos isogénicos vamos a ver que se pueden encontrar en dos disposiciones, o coronales o grupos isogénicos axiles en forma de pilas. Aquí entonces estamos viendo otra imagen con hematoxilina y eosina en donde podemos ver el pericondrio con sus dos zonas, la zona condrogénica y la zona más fibrosa. Luego vamos a ver una zona próxima al pericondrio, que es la zona condrogénica propiamente dicho, y luego vamos a ver los grupos isogénicos con los condrocitos. Dentro de sus condroplastos vamos a ver la matriz territorial, rodeando siempre de una coloración más densa, la matriz interterritorial. Dijimos que el cartílago presenta como características de que el crecimiento se da de dos formas. Hay dos formas en las cuales el cartílago crece, y ese crecimiento se produce por la división celular de los condrocitos por un proceso habitual de mitosis. Este crecimiento puede ser un crecimiento intersticial o un crecimiento aposicional. El crecimiento aposicional es el crecimiento que se da por aposición, así lo indica el prefijo. Ese crecimiento por aposición es un crecimiento que se va a dar a partir del pericondrio, de la capa condrogénica del pericondrio, en donde se van a ir agregando, ¿sí?, distintas capas de condrocitos que se formaron a partir de la diferenciación. Y el crecimiento intersticial es el crecimiento que se da a partir de los condrocitos que se encuentran en sus lagunas, en sus grupos isogénicos, dentro de la estructura del cartílago propiamente dicho. Vamos a hablar entonces del crecimiento intersticial.
Este crecimiento intersticial se va a dar obviamente en un primer momento a partir de células mesenquimatosas que formaron condrocitos y que estos condrocitos formaron lo que son los grupos isogénicos. Esto sería un grupo isogénico. Este sería otro grupo isogénico. O sea, que el proceso de mitosis, de división de esos condrocitos, va formando grupos de condrocitos a los cuales se les conoce como grupos isogénicos. Esos grupos isogénicos están rodeados por matriz de tipo territorial y por matriz interterritorial. O sea que los condrocitos que se van dividiendo por mitosis van formando estos grupos de células que se conocen como grupos isogénicos. Ahora bien, estos grupos isogénicos pueden formar estructuras como en forma de roseta o pueden formar estructuras apiladas en franjas. A los grupos de condrocitos que se forman de manera apilada, de manera axil, se los conoce como grupos isogénicos axiles. Los que se forman en forma de roseta, por división mitótica siempre, se los conoce como grupos isogénicos coronarios. Acá estamos viendo una zona de pericondrio. Dentro de esta zona de pericondrio vamos a tener una zona externa fibrosa, una zona interna de condrogénica, la cual va a dar origen a un grupo de condrocitos inmaduros que se van a ir superponiendo y por lo tanto esta forma de crecimiento a partir del pericondrio se la conoce como crecimiento aposicional. O sea que el crecimiento aposicional se da a partir del pericondrio, de la diferenciación celular y de la formación de esos condrocitos. Acá vemos, en este esquema que estamos viendo aquí, cómo a partir del pericondrio estas células se van diferenciando desde el pericondrio hacia lo que sería la matriz propiamente dicha. Acá tenemos la capa fibrosa del pericondrio, la capa condrogénica del pericondrio y cómo a partir de la diferenciación de la capa condrogénica se van formando los grupos isogénicos desde el pericondrio hacia la matriz propiamente dicha. Acá vemos una imagen un poco más ampliada. Esta sería la zona de pericondrio. Vemos cómo en este pericondrio los condrocitos se van a ir diferenciando. Esta sería la zona fibrosa, esta sería la zona condrogénica. Y acá vemos cómo por mitosis se van dividiendo y en cada una de estas divisiones quedan condrocitos en un mismo grupo, podríamos decir, al cual se llama grupo isogénico. Vamos a hablar ahora del cartílago elástico. Dijimos, el cartílago elástico presenta, además de las características que posee el tejido hialino, presenta una gran cantidad de fibras de tipo elástica, fibras de elastina, ¿sí? ¿Para qué? Para tener mayor resistencia a la tensión. Fundamentalmente lo vamos a encontrar en el pabellón auricular, o sea, el pabellón de la oreja, en la epiglotis y en algunas zonas de la laringe. Vamos a ver que este tejido cartilaginoso presenta, al igual que el hialino, una zona de pericondrio y una zona de matriz. La diferencia radica en la presencia en la sustancia intercelular de una gran cantidad de fibras elásticas. Tiene a simple vista un color amarillento, presenta, dijimos, gran flexibilidad, elasticidad y desde el punto de vista, desde la distribución, se van a encontrar en sectores en donde la resistencia es necesaria o
la flexibilidad, como es la zona del epiglotis o de la laringe, en lo que sería el cartílago corniculado y cuneiforme de la laringe propiamente dicho. Vamos a ver que existen aquí grupos isogénicos coronales, grupos isogénicos y matriz territorial e interterritorial. ¿Y qué es lo que vamos a divisar? Vamos a divisar fibras en esa matriz, una gran cantidad de fibras. En este caso, fibras de tipo elásticas. La otra variedad de tejido cartilaginoso es el tejido fibroso o fibrocartílago, que vamos a encontrarlo fundamentalmente en aquellas zonas donde hay mayor desgaste, como por ejemplo en los cartílagos articulares. Acá estamos viendo una articulación de fémur con tibia, ¿sí? A nivel de la rodilla. Esto sería una articulación de rodilla. Tiene una gran cantidad de fibras colágenas y en realidad este tipo de tejido cartilaginoso tiene una gran resistencia al desgaste. Por eso es el lugar en donde se encuentran. Dentro de sus principales características vamos a ver que algunos autores mencionan, de que el tejido cartilaginoso fibroso sería una transición entre un conectivo denso, un tejido conjuntivo denso, y un tejido cartilaginoso hialino. Fundamentalmente vamos a ver que tienen colágeno tipo 1 y colágeno tipo 2. Este colágeno se encuentra dispuesto en la sustancia fundamental, ¿sí? Acá podemos ver esas fibras de colágeno, se ven con hematoxilina y eosina de una coloración más densa. Vamos a encontrar los condrocitos dentro de sus condroplastos, ¿sí? Esos condrocitos van a ser también las células características. Vemos el condrocito dentro del espacio llamado condroplasto, ¿sí? Y vamos a ver que carece de pericondrio. Algunos autores lo indican como un elemento destacado en la característica morfológica de este tejido, la ausencia de un pericondrio como tal. Acá podemos ver la disposición de las fibras de tipo colágenas. En el tejido cartilaginoso fibroso nosotros podemos ver que las fibras o pueden encontrarse de forma paralela o de forma concéntrica. Las que se ubican de forma paralela, la importancia que tienen es la gran resistencia a la tracción, podríamos decir. Fundamentalmente las vamos a encontrar en la sínfisis del pubis, ¿sí? En los meniscos, en lo que son en los lugares donde vamos a encontrar la inserción de ligamentos, de tendones, y esa sería la característica. Esas fibras se ubican, como vemos acá, de forma paralela. Asimismo, vamos a ver que existe la posibilidad de que se encuentren de manera concéntrica. Nosotros podemos ver en los discos intervertebrales lo que sería el núcleo pulposo, y de forma concéntrica vamos viendo que estos anillos que se forman concéntricamente formarían los anillos fibrosos de los discos intervertebrales. En la zona central, siempre de un anillo intervertebral, vamos a encontrar lo que se conoce como el núcleo pulposo.